Ya. Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, jóvenes. O buenos días. El día de hoy, jóvenes, pues vamos a dar inicio a lo que viene siendo la capacitación sobre lo que es el uso del sistema eléctrico en el automóvil. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver lo que son los principios básicos de la electricidad. Generalmente yo ya les había mandado 2 o 3 videos donde explican lo que viene siendo los electrones. Entonces, el día de hoy, nosotros debemos de tener en cuenta que la electricidad, jóvenes, es el flujo libre, o la definición más acertada de la palabra electricidad, es el flujo libre de electrones que circula a través de un conductor. ¿Sí? Este conductor, ¿de qué tipo de material puede ser, jóvenes? Puede ser de cobre, aluminio, puede ser de antimonio, puede ser de hierro, puede ser de acero, o puede ser cualquier tipo de material ferroso que venga o que venga de lo que viene siendo el fierro. Ahora, nosotros tenemos, en la actualidad en el vehículo moderno, tenemos este tipo de material, lo que viene siendo el cobre. Pero también existe lo que es una mezcla entre estos dos, que ya hay una aleación que se le llama duraluminio, que es cobre con aluminio o aluminio con cobre. Entonces, este tipo de alambrados que nosotros tenemos dentro de los automóviles tienen una vida útil, tanto como lo que viene siendo el puro alambrado de cobre también va a tener una vida útil dentro de lo que viene siendo el automóvil. Acuérdate siempre de esto, que los factores que implican para que estos conductores se degraden van a ser el calor, el agua y el polvo. Esos van a ser los factores que van a hacer o influir a que estos conductores se dañen, se corroban o se genere una oxidación a punto de que el cable se haga alambre, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos en el día de hoy, donde nosotros ya empezamos a ver o observar vehículos que cuentan con fibra óptica, donde hay señales de luz o pulsos electrónicos que van a viajar a través de los conductores para hacer funcionar cualquier tipo de componente eléctrico o electrónico. Ahora, una de las cosas esenciales de esto es de que cuando nosotros estamos hablando del flujo libre de electrones que circula a través de un conductor, nosotros decimos, está fluyen los electrones. Vamos a decir, aquí yo tengo una lámpara. Esta lámpara tiene que ser iluminada, tiene que ser trabajada, o tiene que trabajar básicamente generando lo que viene siendo calor, despidiendo calor en forma de luz, se podría decir. Entonces, pero para que pueda encender, yo necesito de lo que es una batería. Esta batería, generalmente nosotros la podemos observar que esta batería, dentro de los automóviles de nosotros, van a ser de 12 voltios, ¿sí? 12 voltios, pero por cuestiones o para cuestiones de diagnóstico, cuando tú quieras diagnosticar un sistema de full injection, que tengas una falla, un foco de cheque bien encendido, el voltaje mínimo que se le pide a la batería, el voltaje mínimo es de 12 voltios, punto 3 o punto 30 voltios. Si la batería no tiene este voltaje, la batería se considera que se encuentra descargada, ¿sí? Siempre nosotros debemos de tener en cuenta que debemos de tener para un diagnóstico este voltaje, 12.30 voltios, pero nosotros sabemos que el voltaje normal de la batería es de 12. Bien, esto lo veremos más adelante. Entonces, al momento de que nosotros decimos, quiero hacer fluir los electrones a través de este conductor para poder encender esta lámpara, recuerda que este cable va a venir y se va a aterrizar completamente a masa o a tierra. Entonces, pero aquí, jóvenes, existe algo muy interesante y muy importante. Existen 2 tipos de teoría de cómo fluye la energía a través de un conductor para poder hacer prender este toque, o cómo salen los electrones básicamente de esta batería para poder encender esto. Acuérdate que esta batería es una caja de energía o una caja de almacenamiento de energía tipo química. Entonces, decimos, aquí yo tengo un interruptor. Pongo el interruptor para poder cerrarlo, cerrar el circuito, para poder
hacer que pasen los electrones de aquí a acá. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito? Para poder cerrarlo yo a esto, yo necesito tener este tipo de interruptor. Cuando yo cierro el circuito, ¿qué es lo que empieza a pasar? Según lo que nosotros entendemos, nos dicen que la energía va a salir por el cable positivo o por el polo positivo para poder encender esta lámpara. Pasa, trabaja, y ¿qué es lo que hace? Todo tiene que volver a la fuente de origen, o sea, a la batería. Pero eso es lo que nosotros le conocemos como la teoría convencional. Que la teoría convencional a nosotros nos dice de cómo fluye la energía, dice que va a fluir de positivo a negativo, ¿sí? O sea, pasa fluye, llega al foco y se regresa. Pero existe otro tipo de teoría que nosotros le vamos a conocer como la teoría de la electrónica. Entonces, que la teoría de la electrónica, jóvenes, es totalmente diferente. La teoría electrónica o la electrónica, la corriente va a fluir a la forma inversa. Va a salir del negativo, pasa por la carga y regresa a la fuente de origen. Nosotros, jóvenes, nos vamos a quedar con la teoría convencional de que los electrones salen del positivo de la batería, llegan a la carga y regresan otra vez a lo que viene siendo la fuente de origen, que esa es la con la que nosotros vamos a trabajar con lo que viene siendo la teoría convencional. Ahora, hay en algunos videos que ya estuvieron viendo también, nosotros nos dicen que existen dos tipos de energía, lo que es, o dos tipos de voltaje, que es voltaje de corriente alterno y voltaje de corriente directa, ¿sí? El voltaje de corriente alterno es el que utiliza tu residencia, que simbológicamente en un multímetro tú lo puedes encontrar de esta forma: voltaje de corriente alterno, ¿sí? Entonces, ¿por qué voltaje? ¿Por qué este símbolo? ¿Por qué alterno? Porque si nosotros hacemos una gráfica senoidal, decimos, tenemos el voltaje máximo que podamos nosotros tener en lo que viene siendo la casa, es de 127 voltios positivos y tenemos 127 voltios negativos. Entonces, obviamente debemos de tener un cero por donde va a empezar a salir, o donde empieza todo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, este voltaje de corriente alterno va a trabajar de la siguiente forma. Va a empezar a trabajar y llegar a su pico positivo más alto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Buscar su pico negativo más bajo y luego otra vez buscar el positivo negativo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La corriente está alternando lo que viene siendo, ¿qué? Su polaridad. Está cambiando, ¿sí? A esto se le llama un ciclo de trabajo. A esto sería media onda positiva, media onda negativa. Esto, jóvenes, lo vamos a ver mucho en lo que viene siendo el sistema de carga. ¿Por qué? Porque nuestros alternadores generan voltaje de corriente alterno y después el mismo alternador lo cambia o lo transforma en voltaje de corriente directa. Esto lo vamos a ver en el sistema de carga. Recuerda tú, media onda positiva, media onda negativa. De este punto a este punto es un ciclo de trabajo, ¿sí? Es un ciclo de trabajo. Entonces, ahora, vamos viendo aquí que esto es voltaje de corriente alterna, lo que utiliza tu casa, tu residencia, aire acondicionado, lo que viene siendo el refrigerador, la lavadora. Ahora, pero también nosotros tenemos lo que viene siendo otro tipo de energía, que nosotros lo conocemos como corriente directa. Ahora, el voltaje de corriente directa va a funcionar, o va a trabajar de la siguiente manera: voltaje de corriente directa. Va a trabajar de la siguiente forma. Simbológicamente en el multímetro lo podemos encontrar voltaje de corriente directa. Así es como lo vamos a encontrar en nuestro multímetro. Ahora, por lo tanto, cuando nosotros vemos en la gráfica como se encuentra trabajando, lo vemos de esta forma. ¿Cuál es el voltaje de la batería? 12 voltios. El voltaje de la batería de nuestro automóvil, 12 voltios. Tenemos lo que son los 12 voltios positivos y tenemos lo que son los 12 voltios negativos.
Obviamente también tenemos un 0 por donde va a empezar. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de energía? Va a salir de su fuente de origen hasta llegar a los 12 voltios y va a seguir una línea continua hasta que encuentre una carga, ya sea un foco, una resistencia, un motor. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Va a retornar a la fuente de origen. A eso se le llama corriente directa. Hasta que no encuentre una carga o una resistencia, un foco, un motor eléctrico, una bobina, un solenoide, ese tipo de energía va a volver a lo que viene siendo su fuente de origen, ¿sí? Entonces, estos serían los dos tipos de energía que podemos tener y nosotros nos vamos a quedar con esta, voltaje de corriente directo, que es la que vamos a estar manejando, es la que vamos a estar trabajando dentro de este curso, ¿sí? Entonces, hasta aquí creo que vamos un poquito bien. Ahora, una de las cosas que en uno de los videos yo les hablaba sobre algo muy importante, sobre el uso, perdón, no es sobre el uso, sobre cómo se puede medir lo que es la electricidad. La electricidad la podemos medir así como medimos el tiempo, la distancia, el volumen, el peso. También la electricidad se puede medir de la siguiente forma, medirla. Decimos nosotros que para que existen diferentes tipos de unidades de medición para la energía, que nosotros decimos, tenemos el voltaje y también tenemos el amperaje y también tenemos lo que es la resistencia, ¿sí? Estas son las tres unidades básicas de medida para lo que viene siendo la electricidad. Entonces, ¿sabemos el voltaje de la batería? Sí, sí sabemos el voltaje de la batería. Sabemos que aquí tienes 12 voltios. Sabemos el amperaje que puede tener la batería, por ejemplo, que aquí la batería son 12 voltios. ¿Sabemos el amperaje que tiene una batería? Pues sí, sí sabemos, porque recuerda tú que las baterías tienen en la parte superior una etiqueta donde te dicen aquí la capacidad de amperes que tiene, tanto como el arranque en frío y como tanto lo que viene siendo el amperaje total que tiene la batería. Pero, ojo, joven, esto es para nosotros oposición, algo que se resiste ¿a qué, joven? Si nosotros decimos, para poder entender, antes de poder seguir con esto, debemos de tener algo muy claro, debemos de saber algo muy interesante. Sabemos la definición de electricidad, ¿cuál es? Flujo libre de electrones que circula a través de un conductor. Bien, flujo libre. Pero si nosotros ponemos el ejemplo de la definición de palabra electricidad y ponemos el ejemplo o queremos entenderlo de la manera como puede correr o fluir agua a través de una tubería, podemos poner el mismo ejemplo de cómo trabaja lo que es la electricidad. Por ejemplo, la electricidad, para que pueda fluir a través de un conductor, para que pueda haber un flujo libre, debe de haber debe de haber una presión. Debe de haber una presión con la que fluyan los electrones. Por lo tanto, la presión para mí va a ser el voltaje. ¿Sé cuántos voltios utiliza mi batería? Sí, 12 voltios. Esa es mi presión. Y esta presión, jóvenes, ustedes la pueden tener constante en todo el tendido eléctrico, constante, uniforme. Siempre la van a tener, porque la batería se encarga de mantener la presión de los electrones. Ahora, ¿cómo puedo medir qué tantos? Cantidad. ¿Qué tanta cantidad de electrones circula a través de ese conductor? Millones, trillones, cuatrillones. Podemos decir, para esto yo ocupo lo que es el ampere. Lo que es el amperaje. El amperaje lo va a determinar, jóvenes, como en el video que les mandé, lo va a determinar el calibre
del cable, lo que viene siendo un calibre ya sea muy delgado o un calibre muy grueso, pues por lógica por donde pueden pasar menos electrones, por un cable muy grueso o por un cable muy delgado. Generalmente la menos cantidad de electrones que puede fluir es por un cable más delgado, por eso el ejemplo que yo les pongo es el cable del motor de arranque. El cable del motor de arranque es bastante grueso, un poquito más delgado que el plumón para que pueda fluir mucha cantidad de electrones a través de ese conductor, porque el motor de arranque trabaja con de 90 a 120 amperes, ¿sí? Pero en periodos cortos de trabajo. Entonces se necesita de un conductor eléctrico grueso para que pueda fluir la misma presión, que son los 12 voltios, pero con diferente cantidad de amperaje. Por ejemplo, pudiera usted prender un motor de arranque con los cables de las bocinas de su automóvil. Lógicamente que no, el cable iba a quedar como caricatura, todo chamuscado, por el detalle que se ocupa mucha cantidad de electrones para poder prender ese motor de arranque. Ojo, ese conductor delgado puede transmitir la misma presión, los 12 voltios, y por un conductor de este tamaño grueso puede fluir la misma presión, los 12 voltios, pero tengan en cuenta que va a haber diferente cantidad en flujo de electrones. Por eso es que ustedes ven en los tendidos eléctricos diferentes grosores de lo que vienen siendo los cables. Entonces, porque por unos pasan más y por otros pasan menos, por eso tenemos diferentes tipos de dispositivos eléctricos dentro del automóvil que demandan diferentes cantidades de amperaje. Pero también tenemos lo otro, el que se va a poner, siempre va a haber alguien que la va a echar a perder, ¿no? Que para nosotros va a ser la oposición. La oposición. La oposición al que le va a decir, hey, espera, tanto como a la presión y a la cantidad, que es la resistencia. Todo conductor eléctrico, jóvenes, tiene una resistencia eléctrica que se va a oponer al flujo de la energía, ¿sí? Que es la resistencia que nosotros lo conocemos con este símbolo que es la letra griega omega, ¿sí? Lo vamos a representar con este símbolo, resistencia. Alguien que se va a oponer al flujo de la resistencia. ¿Quién se va a oponer? Distancias largos de cable, ¿sí? Eso es resistencia. Otra de las resistencias, ¿qué es lo que es? Calor. El calor ofrece resistencia al flujo de la energía, al flujo de la energía. Lo que viene siendo oxidación. Y lo que es el sulfato de cobre. La corrosión, el cable que se hizo alambre, la mala disposición de un cableado puede generar eso, lo que viene siendo resistencia. Los cables de las bujías jóvenes están diseñados estratégicamente para generar una resistencia a la corriente que pasa a través de ese cable que llega a la bujía. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos conductores eléctricos que pasaran netamente la corriente de la bobina hacia la cámara de combustión, las bujías no iban a durar ni una semana. Por lo tanto, tenemos amortiguadores de voltaje que nosotros lo conocemos como cable de bujía, que es una finalidad básica de ellos, amortiguar el flujo de lo que viene siendo la cantidad o la potencia de la chispa para que nuestras bujías no se dañen. Realizaré el siguiente video, jóvenes, donde nosotros vamos a explicar cómo fluye ya cada uno de estos. Nos vemos en el siguiente video. Ahí les pongo los 12.